Hermanos, que el Señor les bendiga. Buenas noches con todos. Es un gozo poder estar aquí en la iglesia. Siempre que venimos acá a Sangolquí, a mí me da mucho gozo poder ir entrando y saber que podemos estar aquí en la iglesia. Y mi esposita no está conmigo, compañero hermano Cristian. No es igual que mi esposa, pero gracias a que me pueda acompañar. Está haciendo ya la rural mi esposa, es médico y pues ya no pudo venir. Igual tenemos una reunión de damas ahí en la iglesia. Doy gracias a Dios por esta tarde, por poder haber llegado con bien, por poder tener la palabra de Dios en nuestras manos, por la bendición que es reunirnos. Decía a los jóvenes, estamos volviendo ahí a la iglesia los sábados. Yo cada sábado que vengo recuerdo todos los sábados que no pude venir y le agradezco a Dios y vengo con más ganas, con más gozo. Recuerdo toda la época que no podía, que me obligaron a estar en casa y vengo con más ánimo. Así que esperen el Señor que usted esté esta noche dispuesta a disfrutar del estudio de la palabra de Dios, despierto. Ya con las mascarillas está más fácil dormirse, ¿verdad? Ya no se ve casi los ojos, así que vamos a estar a disfrutar de este tiempo. La palabra de Dios es hermosa y ella tiene el poder. Así que le doy gracias también a Dios por el pastor Jesús. Ahí nos permite seguir sirviendo y nos invitó hoy. Y veía que estaban siguiendo el estudio de David. Y estaba viendo las prédicas de los jueves y estaba viendo un poco en dónde se habían quedado para no perder el hilo. Así que vamos a Primera de Samuel, capítulo 17, y vamos a leer del versículo 32 al 40. Y aunque vamos a estar viendo la historia desde mucho más atrás, vamos a ver este pasaje como el pasaje principal del estudio. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 32 al 40. ¿Ven? ¿Encontraron? ¿Están vivos? ¿Están despiertos? Sí, amén. Los jóvenes, les digo, vienen solo con el cuerpo, el alma la dejan en casa, ¿verdad? El alma está allá, el cuerpo nada más está acá. Espero que esté su alma y su cuerpo aquí. Dice la escritura, ahí en 1 Samuel 17, versículo 32. Perdón, estaba en 2 de Samuel. Dice la escritura, y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y se puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espalda sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomando su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Podemos ver el primer gran enfrentamiento que David tuvo en su vida. Es el primer gran problema que David va a enfrentar en su vida. Y el tema de hoy, hermanos, es una vida victoriosa a pesar de los gigantes, ¿sí? Veían todas estas semanas, vi el pastor Jesús que estaba predicando y enseñaba acerca de cómo lo que Dios mira, ¿verdad? Lo que Dios resalta del hombre, pero también en eso vemos lo que Dios rechaza, ¿sí? También vemos grandes rechazos de parte de Dios, porque cada vez que traían a un hijo de Isaí, Dios le decía a Samuel: ese no es, ¿verdad? Cada vez que no, este sí es para el hombre, Dios decía: ese no es, hasta que llegó David y fue ungido. Después vemos a David cómo se desarrolla, cómo Dios lo prepara, porque desde muy jovencito Dios fue usando diferentes herramientas para preparar la vida del gran rey que sería en un futuro David. Así Dios trabajaba con él en el anonimato, con las ovejas, cuando nadie lo veía. Dios trabajaba con David ahí cuando sacó la flauta y fue un buen músico. Dios lo preparó para lo que iba a ser David en el futuro. Y acá encontramos la primera gran prueba para David.
parte del entrenamiento que Dios nos da a todos como creyentes es cuando coloca o cuando permite situaciones difíciles de nuestra vida. En estos tiempos difíciles, David aprendió a caminar con el Señor. David aprendió que el poder no estaba en él. Cada vez que David se refiere hacia Goliat, dice el Dios de los ejércitos, ¿verdad? Cada vez que dice con qué armas iba a pelear contra Goliat, dice es con Jehová de los ejércitos. Este incircunciso no ha herido al pueblo de Israel, ha empezado a blasfemar contra Dios. Y David aprendió varias lecciones importantes para vivir. Es más, para sobrevivir a todas las cosas malas que en un futuro le vendría. Aquí David empezó y aprendió a confiar en las cosas verdaderamente importantes de la vida. David aprendió y entendió las cosas que Dios quería que David haga durante los momentos difíciles de la vida. Y sé que muchos hemos escuchado, ¿verdad?, varias predicaciones acerca de David y Goliat, pero vamos a tomar ciertos principios de esta noche, hermanos, que nos ayudará a tener una vida victoriosa a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de las cosas que vivimos. Podemos ver también cómo hoy en día estamos luchando o peleando o sufriendo a causa del virus, ¿verdad? Yo no sé usted, pero yo recuerdo que en marzo un día nos levantamos, todo parecía bien, ¿verdad? Yo le digo a los jóvenes de la iglesia que querían casarse, andaban ilusionados con casarse. Otros nada ilusionados en el trabajo, algunos ya tenían planes de viajar, estaban pensando en los viajes que tenía, en las vacaciones que iba a tomar, en las cosas que iba a comprar, y un día Dios dijo, nada de eso va a pasar, y permitió un gigante en nuestra vida, que fue el virus. Y muchos de nosotros quizás no reaccionamos de la mejor manera, quizás a muchos de nosotros nos tocó como imprevisto, quizás para muchos de nosotros ha sido una época muy difícil, pero David se enfrentó a un hombre que medía 2 metros 97, medía Goliat, y Dios da instrucciones muy claras para todos. Cuando la vida parece estar bien, y un día de la noche a la mañana aparece un gigante, que usted y yo tendremos que enfrentar. Es más, esta vez todos enfrentamos al mismo gigante. Todos empezamos a reaccionar de diferentes maneras. Y vamos a tratar de no demorarnos más del tiempo necesario para poder ver 3 instrucciones rápidas, hermanos, acerca de cómo tener una vida victoriosa a pesar de que gigantes se levanten en mi vida. Vamos a dar, Señor, gracias por esta noche, por este tiempo de estudio bíblico, por tu palabra, por la iglesia, por el pastor Jesús. Te pedimos por él, por su familia, Señor, guárdala en su viaje, permite que pueda volver sano y pueda volver con bien, Señor, hasta el Ecuador. Gracias por cómo tú lo has usado durante todos estos años, por el amor que Él tiene para el pueblo ecuatoriano, por el amor que Él tiene por las almas perdidas, Señor. Te pedimos por Él y esta noche especialmente por un corazón tierno, Señor, por un corazón apacible, Señor, por un corazón abierto, por un corazón que permite enseñarse, no con un orgullo, Señor. Quita cualquier altivez de nuestro corazón para poder aprender de tu palabra, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo sea, Señor, comunicando las verdades que tú quieres comunicar a la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a leer un poco más atrás. Voy a estar leyendo bastante acá, primera de Samuel. Y el número 1, una vida victoriosa, incluye gigantes, ¿sí? Una vida victoriosa sí o sí, gracias, hermano, va a incluir gigantes, ¿sí? Usted olvídese de que la vida del creyente va a ser todo color de rosa, ¿verdad? Eso es un falso evangelio. Porque la Biblia dice, Jesús dijo, en mí tendrás paz, pero recuerden que van a venir aflicciones. Santiago dice que van a llegar las pruebas a nuestra vida. Y acá lo vamos a ver con la palabra gigante. Puede ser una prueba, un problema, una necesidad, algo que nos abrume. Y el versículo 16, dice la escritura ahí en 1 Samuel 17, dice la Biblia, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días, y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guardia, se fue
con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los hombres de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Miren, hermanos, ese día David se levantó listo para cuidar las ovejas, ¿verdad? Ahí dijo, bueno, un día más a lo que tenemos que hacer, a trabajar. David había hecho esto día tras día durante los últimos años, cuidar las ovejas, llevar las ovejas, pastorear las ovejas, pero este sería muy diferente. Este día no sabía David lo que le iba a esperar, ¿sí? Parece la historia de muchos de nosotros, ¿verdad? No sabemos lo que nos espera en el día, y llega la noticia de parte de Isaí, le dice, mira, vas a tener que ir donde tus hermanos que luchan contra Goliat. Y al menos de estos jóvenes, los hermanos de David, habían pasado 40 días, porque dice que 40 días se levantaba Goliat a desafiar al pueblo de Israel. Y algo interesante de este tiempo es que Israel no tenía un ejército así como nosotros tenemos, ¿verdad? No había las fuerzas armadas, no había nada de eso. Todos los hombres que estaban jóvenes, fuertes, iban a la guerra, ¿verdad? De esa manera se escogía al ejército. Todos los ciudadanos comunes y corrientes, pues se les llevaba a la guerra. Entonces David acude donde estaban sus hermanos, y cuando llega se encuentra con el gigante, ¿sí? Incluso el rey Saúl parecería que tenía demasiado miedo para enfrentar a este gigante. No era cualquier cosa. Quizás a muchos de nosotros, por la historia, por cómo se nos cuenta, por las películas, a veces tenemos como un gigante llamando la atención del pueblo. No. Habla de que realmente era un problema para el pueblo. Habla realmente de que era un desafío. Dice que todos los hombres se atemorizaban. Incluso el rey Saúl tenía miedo. No se le enfrentó al gigante. Y mientras el ejército se esconde en sus tiendas, David había entendido que ese día se iba a enfrentar a un poderoso gigante. Y es así, hermanos, como los gigantes se levantan en nuestra vida. Realmente no dan aviso. Realmente casi nadie está esperando, hoy va a ser un mal día, hoy voy a tener problemas, hoy va a venir una necesidad. No sé, el día que a veces, no sé, quizás alguien perdió su trabajo, nadie se levantó diciendo, hoy me van a despedir, así que voy al trabajo, listo para que me despidan. No es cierto. Todos los gigantes que se levantan en nuestra vida llegan, nos toman por sorpresa, muchas veces nos asustan, y en la gran mayoría de veces cuando enfrentamos pruebas y problemas como creyentes no sabemos qué hacer, ¿sí? Y si vamos a sobrevivir y si vamos a enfrentar el enemigo tan grande que tenemos hoy en día, debemos aprender que los gigantes no solo aparecen por aparecer, sino que aparecen en un momento oportuno, ¿sí? Aparecen en un momento oportuno porque Dios lo permite así. Hay varios pasajes de la Escritura que no vamos a ir, pero las cosas que nos suceden, Dios lo permite. Y vemos pasajes como Romanos 8:28, vemos pasajes como Jeremías 29:11, vemos pasajes en los Salmos como Salmo 37:23, que nos hace entender que todo lo que va pasando en nuestra vida, Dios tiene el control. Y si tan solo entendiéramos eso, la palabra de Dios sería más viva en nuestros corazones. Y la mayoría de nosotros respondemos como Israel, ¿sí? Cuando llegó el virus es un ejemplo claro. La gran mayoría de personas, si no todos, teníamos miedo, estábamos asustados, no sabíamos qué hacer, no sabía qué iba a pasar. Y es interesante, hermanos, cómo el pueblo de Israel no había cambiado a pesar de los años. Mire, si podemos ir hasta atrás, hasta el libro de Números, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, 2 años después dice que llegan al Jordán y están solo al frente para cruzar ya a Canaán. Y el pueblo tenía nada más que cruzar y tomar por posesión la tierra que Dios les había prometido. Y en lugar de eso, el pueblo envía a 12 espías. 10 espías vienen asustados por los gigantes. Pero es tierra de gigantes. No vamos a poder entrar ahí. Solo 2 dijeron, sí, sí se puede.
Pero si vamos un poquito más después de los 40, los 38 años más que tuvo que pasar el pueblo en el desierto, el pueblo vuelve a llegar a Canaán en Deuteronomio 9 y los gigantes seguían ahí. Nuestra vida va a ser victoriosa a pesar de los problemas. Nuestra vida va a ser victoriosa en el Señor, aún a pesar de que vengan problemas, a pesar de que vengan necesidades. Podemos tener una vida victoriosa en el Señor. Y la pregunta es, en cuanto al pueblo, pensando un poco, ¿Dios sabía que los gigantes estaban en la tierra de Canaán? ¿Qué piensan? ¿Dios sabía o no sabía que había gigantes? Dios sabía. Y aún así, ¿qué le dijo al pueblo? Vayan. Dios sabía. Dios podía haber quitado a los gigantes antes que el pueblo llegue. Dios podía haber quitado del camino y que el pueblo entre. Israel llegó, pero Dios permitió que estén ahí los gigantes. Dios podía haber eliminado, Dios podía haber quitado después de los 40 años que el pueblo pasó en el desierto, pero dentro de su plan perfecto estaban los gigantes ahí para que el pueblo de Dios lo enfrentara. Y porque Dios estaba de su lado. Si Dios ha permitido el virus, Él sabe que podemos. Porque Él está con nosotros. Dios sabe que podemos tener una buena vida a pesar del virus que estamos teniendo. Dios sabe que va a proveer a nuestra vida. Por eso permitió el virus. Porque Él sabía y entiende que el virus es para nuestro beneficio. Que uno puede aprender muchas cosas cuando los gigantes llegan a nuestra vida. Creo que uno aprende más de los problemas que de las victorias. Por eso dice la Escritura que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque Dios sabe que hay una debilidad en el pueblo cuando tenemos victorias. Cuando tenemos victorias, cuando nos va bien, es cuando más propensos estamos a caer. Hoy cada vez nos aferramos más a Dios porque entendemos el gigante que estamos enfrentando. Y mucha gente dice, no, es que hoy la salud es importante. No, siempre fue importante. ¿Cuándo no fue importante la salud? No, hoy con tener salud es suficiente. Y antes no era suficiente. Era suficiente. Pero nada más del gigante que enfrentamos lo vino a revelar. Los gigantes que llegan a nuestra vida vienen a revelar en realidad quién es Dios y que el gigante está allí por la provisión de Dios. Cuando un gigante llega a nuestra vida, tenemos varios caminos. Podemos deprimirnos, podemos derrotarnos, podemos quizás pensar que Dios no está con nosotros, que Dios no es bueno. Pero el hecho de que los gigantes estén ahí y que Dios aún a pesar de todo siga con nosotros, es la muestra tangible de que Él está obrando, de que Él tiene el control. Podemos ser como Saúl, podemos tener miedo y escondernos, o podemos ser como David, ser valientes y enfrentar al gigante. David se paró enfrente del gigante, no le tuvo miedo, porque confiaba en el Señor. Vamos a Job, capítulo 1. Ahí no pierda primera de Samuel. Vamos a Job 1, 20, 21. Es la primera vez que Job va a hablar después de todas las malas noticias que le llegaron. Y todos los mensajes Job los había tomado con calma. Decía, bueno, los animales murieron, los siervos murieron. Pero al final viene la noticia y le dice, tus hijos murieron. Job 1, 20, 21, lo conocemos muy bien. Dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Todos los mensajes, como les decía, hermanos, había Job tomado con calma. Al oír de la muerte de sus hijos, expresa un símbolo de dolor. Y a pesar del dolor que Job tenía, vemos cómo él pudo bendecir el nombre de Dios. La respuesta calmada y la respuesta sumisa de parte de Job incluso llegó a rebatir todo lo que Satanás le estaba acusando. Satanás le había dicho a Dios, bueno, Job está como está, porque no le has quitado nada, Señor. Si Job te adora, es porque le va bien en todo. Y cuando Dios quitó y permitió que Job enfrentara el gigante de perderlo todo, aún hasta el diablo quedó avergonzado. Porque Job, en lugar de quejarse contra Dios, él enfrentó al gigante que estaba delante. Dijo, Jehová dio, Jehová quitó, yo voy a alabar el nombre de Dios.
Le dolió mucho perder a sus hijos. No fue un acto de indiferencia. Entonces dice, pero si no le importa nada. No, es la fe en el Señor, de que Dios estaba en medio de todos los planes. Y hermanos, la elección es suya, de cada uno de nosotros. Cada uno podemos entender, número uno, que los gigantes llegan al tiempo del Señor y Él los permite. Que si el virus está acá es porque Dios lo permite. Y si sigue estando acá, será hasta que Dios lo permita. Y podemos entender que la vida del creyente va a estar lleno de estos gigantes. No solo el virus, no solo la economía. Ahí viene ya viene otra razón para amargarnos, ¿verdad? Ya vienen nuestras elecciones y empezamos los creyentes ahí a tomar partido, Bueno, ese quizás para muchos es un gigante. Depender de los políticos y empieza a poner esperanza ahí. No sé quién venga, soy malísimo para la política. Lo poco que sé, ahí lo veo y lo entiendo. Pero no sé mucho. Pero podemos empezar a enfrentar las elecciones de una manera confiada en el Señor. Y Señor, está difícil. Los candidatos no son no sé cómo decirlo, muy alentadores, ¿verdad? No es como que uno dice, bueno, va bien el país. No, va mal. Y los que vienen parece que va peor. Pero es su elección. Decir, Señor, bueno, eso está pasando porque tú lo permites. Ya tu tiempo ha llegado. Nos ayudará a sobrevivir, no solo a un gigante, sino en un país gigante. Lo que pasaba con David también, que enfrentara a una nación gigante, que eran los filisteos. Número uno, hermanos, la vida victoriosa del creyente incluye gigantes, los incluye. Es un paquete ahí completo. ¿Vieron cuando dicen los juguetes de los niños, no incluye baterías? Este incluye gigantes. La vida del creyente siempre va a encontrarse con desafíos, con pruebas, con problemas, pero la decisión está en usted, en cómo va a reaccionar. Número dos, una vida victoriosa es un asunto de confianza en Dios. Miren lo que dice en 1 Samuel 17, 26. Seguimos leyendo la historia. Desde el 26 al 31 dice: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Increíble cómo llega a hablar David, ¿verdad? Es un pastorcito de ovejas. Todos los que estaban ahí en la guerra, muy miedosos. Pero miren cómo habla David. Seguimos leyendo y dice: y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre al que le venciere. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos grandes hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿por qué has descendido acá? ¿Por qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y se refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Número 2. La vida victoriosa del creyente es un asunto de quién confía. Cuando David escucha las amenazas de Goliat hacia el pueblo, determina que él tiene que hacer algo. Imagino yo a David por dentro, ¿verdad? ¿Cómo vamos a permitir que este hombre venga a hablar en contra de nuestro Dios? Y David tomó una decisión. Él iba a hacer algo. Pero tan pronto David toma esa determinación, lo primero que recibe es críticas, ¿sí? Eliab empieza a criticarle, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer tú acá? ¿Qué haces acá si tú eres un hombre de ovejas? Ve donde las ovejas y déjanos a los grandes enfrentar al gigante. Recibió dudas, la gente dudaba de que David hubiese podido hacer algo. Y sin embargo, hermanos, David seguía confiando en Dios. A pesar de las críticas, a pesar de que ni su hermano confiaba en él. Vio que a veces somos muy llorones como creyentes. A veces no, es que me hicieron esto y el pastor no me quiere y tal persona no me quiere y tal cosa ha hecho esa persona y es que estoy como estoy porque mis hermanos son así conmigo. Imagínense si David era uno de esos. A veces le culpamos a la vida, a la familia, al pasado, al país. A todos le culpamos para tener una mala actitud delante del Señor. Y muchas veces hasta para ser cobardes delante del Señor. David dijo: no importa las críticas. No importa lo que la gente diga, yo voy a confiar en Dios.
Quizás muchos de nosotros incluso se nos burlan por tener la fe que tenemos. Creer en Dios. No, ¿cómo vas a creer en Dios? Hay que creer en los científicos, hay que creer en la vacuna, hay que creer que la gente hagan algo, ¿verdad? Nosotros vamos a confiar en Dios. Y David confiaba, número uno, en que Dios tenía un propósito. No vamos a ver ahí, pero en 1 Samuel 16:13 vemos cómo Samuel unge a David. David sabía que había sido ungido como rey. Y David sabía que él no iba a morir ese día, que David iba a llegar al trono, que si algo iba a pasar ese día no era su muerte. Él confiaba que Dios tenía un propósito para su vida y que ese propósito se iba a cumplir aunque aparezca Goliat y aunque aparezca 10 gigantes. Dios iba a llevar a David hasta el trono. David tenía un propósito, ser el rey de Israel. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un propósito. Dios nos ha creado con un propósito y Él no va a permitir que pase algo con nuestras vidas hasta que ese propósito se cumpla. Y en eso confiaba David. Número 2, ¿en qué más confiaba? En la protección de Dios. Versículo 34, ahí un poco más adelante dice, y empieza David a recordar todo lo que había aprendido de Dios. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David sabía, hermanos, que la victoria no residía en lo grande que era Goliat. La victoria no estaba en las armas, que la victoria no estaba en los arcos, que la victoria no estaba en las lanzas. La victoria estaba en el poderoso Dios que David había conocido junto al oso, junto al león. Y David había visto la mano de Dios en aquellas quizás pequeñas cosas. David sabía del poder de Dios. En otras palabras, hermanos, la confianza de David no estaba en el ejército, no estaba en la armadura que le quisieron poner, no estaba en las armas, estaba en Dios. El mismo Dios que le había protegido durante tantos años, ese mismo Dios le iba a seguir protegiendo. Para David había un solo gigante en esa arena y no era Goliat. El gigante era Dios. Dios era el poderoso, no era Goliat. David no había puesto en lo gigante que era Goliat, sino en lo gigante que era el Señor. Y cada vez, como le decía, versículo 32, versículo 26, versículo 36 y 37, David habla de ese gigante. Se olvida un poco de Goliat, se olvida un poco de todo el miedo que causaba Goliat. Empezó a entender que Dios estaba con él. Y esa lección, hermanos, creo que deberíamos recordarlo todos nosotros, especialmente hoy en día. Número 1, que Dios no nos salvó para que un gigante nos destruya. Hermanos, Dios no dio su vida por nosotros, para nosotros perderla en cualquier momento, para que Satanás haga algo de tal manera que nos pueda separar de su gran amor. Filipenses 1:6 dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará, la culminará hasta el día de Cristo. El gigante que aparece en nuestras vidas, ese gigante está ahí para hacernos crecer. Vamos a ir a Números 14:9. Números 14:9. Dice la Escritura: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Esa fue la afirmación de Josué y Caleb cuando valoraron la tierra que era buena. Josué y Caleb dijo: lo que ellos van a hacer es que crezcamos como pueblo, es que aprendamos de Dios como pueblo. No hay nada, hermanos, que pueda ir haciendo que nuestra fe crezca, que ir venciendo pequeños temores que tenemos en la vida, pequeñas cosas que Dios ha prometido estar con nosotros. No hay mejor cosa que aumente nuestra fe que cuando no hay dinero confiar en Dios y mirar que Dios provee. Que cuando no hay trabajo, decir: Señor, bueno, tú me diste, tú me quitaste, Señor, tu nombre sea bendito, voy a confiar en ti, y que Dios provee un trabajo.
Ahí en la iglesia de Pinjo hay una fiebre de casamientos, todo el mundo se anda casando, digo que tienen miedo de morir sin antes de haberse, o que venga el Señor antes que se casen, y todo el mundo se está casando. Y cada vez que uno de los jóvenes viene a casa y charlamos, siempre digo lo mismo: puedes confiar en la provisión de Dios. No es que de dónde voy a pagar todo, puedes confiar que Dios va a proveer. Quizás para ti te parece algo muy difícil de vencer, pero puedes confiar en Dios. Y cuando Dios da, hermanos, es mejor que cuando lo conseguimos. Leí el hermano Freddy, el Salmo es muy bonito, porque dice que aun cuando dormimos, el Señor provee. Eso significa el versículo, que Dios da a su amado cuando tiene sueño, cuando está durmiendo. De nada sirve que usted se esfuerce y se esfuerce si Dios no está en medio de sus proyectos, de las cosas que usted hace. De nada. Dios va a proveer cuando confiemos en Él. Y aun cuando estemos dormidos, dice la Escritura, el Señor va a seguir proveyendo. Podemos confiar en Dios. Podemos entender que sus planes son eternos. Y hermanos, número 3, creo que vamos a terminar hasta ahí. Dios no cambia el curso en medio de la corriente. Nosotros a veces nos arrepentimos, ya que a veces yo a veces mi esposa estamos manejando y me dice, vámonos por acá, y yo como soy con un buen conductor, le digo, no, vámonos por la izquierda, y en la izquierda hay un tráfico tremendo, y me toca agachar la cabeza, no, tenías razón, tenía que irme para el otro lado, y me toca cambiar de rumbo. Bueno, Dios no es así. Dios no cambia de rumbo. Si es que Él permite varias cosas de nuestra vida, una de las cosas que podemos aprender de Dios es su inmutabilidad. Él no cambia. Sus planes no cambian. No, Dios no está en el cielo. Híjole, de gana les mandé de gana permitir el coronavirus. No, ya muchos están sufriendo, voy a cambiar de plan. No es así. Dios va a continuar con sus planes porque Él sabe que ese plan es el mejor plan para el hombre. Y en eso debemos confiar. Dios un día no se va a levantar y va a decir, ya, está bien, se los quito, porque me arrepentí. No es cierto. Dios va a permitirlo hasta que su plan se cumpla. El mismo Dios, hermanos, que ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida, que nos ha dado tantas bendiciones, es el mismo Dios que muchas veces permite cosas que nos sucedan, que a veces nos parecen malas, que nos parecen difíciles, que nos parecen imposibles. Por eso vemos en todo el Antiguo Testamento, especialmente la mano de Dios con el pueblo, cuando enfrentan el Mar Rojo, cuando sale agua de la roca, en los panes y peces, vemos la resurrección de Lázaro, y el mismo Dios puede seguir obrando de la misma manera en nuestras vidas. Hermanos, al parecer el creyente no tiene problemas en recordar las derrotas pasadas, pero sí tenemos problemas en recordar las victorias. Cuán ingratos somos con Dios cuando siempre estamos recordando las cosas malas, cuando estamos siempre recordando los momentos malos. Mire, David, cuando se enfrenta al gigante, recordó los momentos buenos, los momentos de victoria, los momentos en el que el Señor le socorrió, y dijo, así como pasó durante muchas veces hubo victoria, el Señor va a hacer lo mismo hoy. Y por último, hermanos, Dios nunca le va a fallar a aquellos que confían en Él. Aquellos que confían en Dios, Dios no nos va a fallar. Dice que Él permanece fiel, aun cuando nosotros somos infieles. Dios no va a fallar. Dios no es un Dios débil, un Dios anémico, un Dios que no pueda rescatarnos. Aquellos que confían en Dios, hermanos, pueden ver cómo la fe funciona en la vida. Cómo la fe es una fe práctica en la vida, no es una fe teórica. Podemos ver cuando enfrentamos momentos duros en la vida que el Señor está ahí para darnos la victoria. Pero debemos entender que si vamos a tener victoria en el Señor, va a ser un asunto de en quién confía usted, de si confía o no confía en el Señor. Y preguntas antes de terminar la enseñanza: ¿dónde está su confianza cuando enfrenta gigantes en la vida? ¿Dónde estuvo la confianza suya cuando hace muchos meses atrás nos dieron varias noticias malas? ¿Está en el hombre? ¿Está en la economía? ¿Está en usted mismo? Hermanos, todo hemos visto cómo ha fallado. Todo ha fallado. Todos los sistemas económicos se han debilitado. Todos los países, aún los más desarrollados, vieron que sus sistemas de salud eran endebles. Todos los sistemas de salud colapsaron. Todo va a fallar. Pero, hermanos, al enfrentarnos a gigantes, debemos asegurarnos que nuestra fe y dependencia está en el Señor.
que nuestra confianza esté en el Señor, que puedo confiar en el Señor. Me gusta ese himno, hace mucho tiempo que no lo cantábamos, pero dice, puedo confiar en el Señor, que Él no va a fallar. Puedo confiar en el Señor. Y esa es la diferencia al enfrentar los fracasos. La vida del creyente también hay fracasos. Si seguimos viendo la historia de David, vamos a ver que el fracaso con Betsabé no fue el único. Hubieron muchos más fracasos de David, muchas más decisiones malas de David, sino que nos quedamos con el más escandaloso, o bueno, con el que decimos, no, qué terrible David. Pero hubo muchas, al final de su vida, tomó una decisión de censar al pueblo, y mueren más de 70,000 personas. Pero David, aún así, siguió confiando en el Señor. Y vemos cómo la historia de David termina otra vez en el trono, después de que su hijo lo persigue, después de que pierde muchas cosas. El final de David fue en el trono, porque él confió en el Señor, a pesar de los errores. Yo no sé cuántos de ustedes han tomado malas decisiones durante este tiempo del coronavirus. Yo he tomado un montón de malas decisiones, pero puedo confiar en el Señor, que Él no va a fallar. Puedo confiar en el Señor, que Él nos dará la victoria, no por mis fuerzas, no por mi bonito actuar, no porque soy súper sabio y me sé la Biblia, no, porque Él es fiel. Y porque así como nos dio victorias durante muchos años, hermanos, así como nos ha dado muchas libertades aquí en el país, nos ha dado tiempos de bonanza. El otro día escuchaba un estudio de Jorge Ortiz que hablaba sobre la economía, cómo se dio durante los 10 años del correísmo, y decía, hubo una bonanza petrolera. Y así como Dios nos dio esa bonanza al país, porque estoy seguro que fue Dios, así mismo Él nos volverá a levantar. Asimismo, Él volverá a darnos tiempos de victoria. Nada más, hermanos, ¿en quién está su confianza? Por último, David toma la decisión de enfrentarse al gigante, pero una vida victoriosa también es un tiempo de actuar. ¿Sí? No solo puede quedarse. Mire, hablamos de provisión, pero nos preocupan las finanzas. No, Señor, yo confío en ti, pero híjole, no me deja dormir las cosas que tengo que hacer. Hablamos de que la gracia de Dios es suficiente en la vida, pero todavía actuamos como si Dios no va a hacer nada. Hablamos también de que Dios tiene el control en nuestra vida, pero seguimos nosotros teniendo el control y seguimos haciendo la vida a nuestra manera. Bueno, no solo es cuestión de entender que los gigantes van a venir, no solo es cuestión de tener confianza en Dios, sino también es cuestión de actuar, de ir y creer y hacer las cosas y dar el primer paso, como cuando a Abraham le dijo que salga Dios, dice la escritura, que aún la voz de Dios resonaba en la cabeza de Abraham, y Abraham ya había tomado el primer paso para salir. Ya había dado el primer paso. Dios le había dicho, ¿a dónde? No sé, solo sal de Abraham. Y quizás Dios nos dice muchas de esas cosas. Confía en mí. Bueno, Señor, voy a confiar en ti. Señor, no tengo mucha provisión, pero Señor, si la Biblia dice que aún las aves del cielo tienen que comer, tú no te olvidarás de tus hijos, Señor, yo te voy a creer. Si estoy pasando por problemas de la familia, Señor, tú dices que con todo nos recogerás. Aunque padre y madre me dejara, con todo me recogerás. Bueno, Señor, yo voy a confiar en ti y voy a creerte, pero no voy a creerte de la cabeza, voy a creerte del actuar. Entonces ya no hay más amargura, ya no hay más dolor, ya no hay más malas caras en casa, del esposo que quizás perdió su trabajo, de la mujer que quizás no tiene todo lo que necesita, pero entonces podemos creerle a Dios y cambiar la forma en que estamos actuando, cambiar la forma en que vemos la iglesia, cambiar la forma en que vemos la vida del creyente, porque gigantes van a venir y quizás vengan peores, no tengo idea. Todos los días escuchamos malas noticias, ¿no? No, que el próximo año es el verdadero virus, no, que espérese que no, que decían que en el feriado iba a pasar lo peor, no, que ahora viene el fin de año y ya van a ver cómo se van a disparar los casos. Bueno, ¿en quién confía? ¿En Dios? ¿O vamos a confiarle nuestra vida a los medios de comunicación, al internet, a las redes sociales? Una vida victoriosa se entiende que vienen gigantes, que es cuestión de confianza y que es hora de actuar. De actuar, la iglesia de Dios debe actuar en medio de todo esto. ¿Cómo? Confiando en Dios, confiando que Él tiene el poder de cambiar las circunstancias. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar. No sé cuántos necesitan hoy decirle, Señor, mira, yo no he estado confiando en ti, de que quizás muchas cosas sí estaban en mi cabeza,
que muchas cosas sí están acá arriba, pero no las he podido pasar al corazón para actuar por ellas. Quizás pueda tomarse un tiempo para orar, para decir, Señor, yo quiero tener la vida victoriosa que David tuvo. A pesar de los problemas, a pesar de las malas decisiones, a pesar de los fracasos, Señor, yo quiero tener una vida victoriosa. ¿Por qué no tomamos un tiempo ahí con el Señor? Todos orando. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, por los ejemplos que nos has dejado, por poder mirar en David un hombre conforme a tu corazón, entendiendo que aún, Señor, a pesar de todas las malas decisiones que David tomó, tú le diste una vida victoriosa, Señor. A pesar de todos los daños malos, a pesar de todos los desafíos, a pesar de ser un jovencito que no tenía experiencia ni con la espada, ni con el arco, ni con el escudo, sino nada más la experiencia de haber visto actuar a un Dios todopoderoso, con el oso, con el león, pude enfrentar a Goliat con valentía, con decisión, confiando en ti. Señor, yo quiero esa vida, de que cuando vengan gigantes, Señor, a nuestra vida, podamos actuar bíblicamente. Señor, podamos ver personas, hombres que sufrieron, pero que mantuvieron la integridad, que mantuvieron la confianza, que mantuvieron, Señor, la creencia de que tú tienes el control, de que hay un plan soberano, aun cuando parece que no hay plan, aun cuando parece que las cosas van peor. Señor, gracias por este tiempo, por la iglesia, Señor, sígueles bendiciendo. Sigue poniendo un corazón amoroso como el que tienen, Señor. Sígueles dando un espíritu unido, un espíritu humilde, Señor, y que podamos glorificarte como pueblo tuyo, Señor, en medio de esta pandemia, en medio de todas las consecuencias que han traído, Señor, porque una vida victoriosa es posible a pesar de los gigantes. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias, hermanos. Gracias, hermano, por la palabra de Dios, y sabemos que siempre podemos confiar en Dios a pesar de cualquier circunstancia, lo grande que sea nuestro gigante que enfrentemos. Dios está con nosotros. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Gracias por venir de tan lejos a compartir la palabra de Dios. Vamos en este momento a recoger las ofrendas, y hermanos, por favor, podrían pasar. Hermano William, ayúdenos con una palabra de oración para recoger las ofrendas. Qué bendición, hermanos, de escuchar este mensaje. Gracias, hermano Diego, que Dios les siga usando. ¿Y quién disfrutó del mensaje, hermanos? Bueno, asimismo vamos a disfrutar de dar para el Señor, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Querido Dios, te damos gracias por lo bueno que eres. Gracias, Señor, por escuchar tu palabra. Gracias por usar al hermano. Señor, pedimos que des nuestro corazón presto, Señor, para poder dar tu parte, mi Dios, y que nos ayudes, que bendigas también el trabajo, Señor, para poder dar también tu parte, mi Señor. Por favor, mi Dios, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Entonces, en este momento vamos a pasar, los hermanos van a pasar recogiendo las ofrendas. No se olviden, el culto el domingo a las 9 de la mañana, les esperamos. El próximo jueves también. El sábado tenemos reunión de jóvenes todavía por Zoom. Estábamos hablando con Yanio, ya vamos a iniciar también la reunión de jóvenes presencial, así que jóvenes estén listos. Oremos por nuestro pastor, oremos por el terreno, y fue también, el pastor fue a hablar con algunos hermanos acerca del terreno, a buscar apoyo para la compra del terreno, así que oremos por nuestro hermano pastor, que tenga un buen viaje, que regrese pronto, lo traiga con bien, que ahorita también todo el viajar está un poco complicado, que Dios le sea sustentando, proveyendo todo en el viaje, ¿sí? Ya terminamos de recoger la ofrenda. Vamos a poner de pie y vamos a despedirnos de esta noche. Que Dios les bendiga, hermanos, que podamos regresar a casa con bien. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por
por esta noche, Señor, gracias por esta semana, gracias por el cuidado que tú nos das, Señor. Sabemos que podemos confiar en ti día a día, Señor. Sabemos que la provisión únicamente viene de ti, Padre. Gracias, Señor, por cada hermano que hemos podido llegar, Señor. Gracias también por la vida de nuestro hermano Diego, Señor, quien nos ha compartido tu palabra. Gracias, Señor, por tenernos en este lugar para alabarte, para escuchar tu palabra, Padre. Te pedimos que al salir de aquí tú nos seas cuidando, nos seas guardando, Señor, y también podamos venir el sábado, Señor, a ganar almas a los jóvenes, Señor, el culto el domingo también, que podamos seguirnos reuniendo, Señor. Gracias te damos, Señor, también por que tenemos medios digitales, Señor, para las reuniones. Muchos hermanos que no pueden reunirse físicamente, estamos reuniéndonos, Señor, a través del internet, Padre. Bendice al pastor allí en México, que tú lo seas guardando, que él pueda regresar con bien pronto. A nuestro hermano Juan también, que tú lo seas guardando, Padre. Te pedimos que al salir de aquí nos dirijas con bien a nuestros hogares. Gracias por todo, en el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Muchas gracias, hermanos, Dios les bendiga. En todo lo que soy, que la noche confíe en ti, tal como en la luz, tu voluntad perfecta me guíe, buen Jesús. Sé que Dios está en control, me guía siempre sin error, me lleva Él a mi celeste hogar. Y aunque me duela el corazón, siempre habrá una buena razón, que todos al verme sepan que mi Dios está en control. Y cuando allá en el cielo esté, tu rostro veré, pueda ser hallado un siervo fiel, como atleta llegaré. Mas ahora yo confío en Él, al darme dirección, por guiarme en su justicia, siempre le daré adoración. Sé que Dios está en control, me guía siempre sin error, me lleva Él a mi celeste hogar. Y aunque me duela el corazón, siempre habrá una buena razón, que todos al verme sepan que mi